Pues estamos ya aquí en nuestro análisis en perspectiva y como sabe usted vamos a hablar del tema del agua y de la ley del agua. Quizá, Luis, lo primero que hay que hacer es entrarle así a un diagnóstico, obviamente muy acotado en el tiempo, pero de cuál es la situación del agua en México hoy. Ok, bueno, en ese sentido, y si hace falta una ley general de aguas, la situación del agua en México es malísima. Tenemos problemas en la mayoría de los acuíferos, están sobreexplotados, lo cual implica que nos vamos a quedar sin agua en ciertos lugares más pronto que... Un problema de escasez es real y potencial, ¿ok? Esa es una. La segunda es inundaciones. Las dos cosas las tenemos, por ejemplo, un gran problema en la Ciudad de México. Okay. Nos inundamos en época de lluvias y nos hace falta en época de secas. Pero no solo en la Ciudad de México, o sea, tenemos grandes problemas en la zona de las costas, debido no solo a los huracanes que normalmente pasan, pero también al cambio climático. Y ese es un problema directamente asociado al agua, o sea, nos sobra agua en ciertas zonas y eso genera grandes pérdidas económicas y grandes pérdidas personales y familiares, ¿no? Ahora, si entiendo bien, antes de preguntarle a Carmen la parte, digamos, de la legislación, de cómo está hoy, si entiendo bien, este planteamiento que haces tiene que ver con deficiencias, sobre todo en el terreno de la infraestructura. Sí y no, ese es justo el gran problema que le vemos a la Ley General de Aguas propuesta por Conagua, o como le decimos para hacerlo más rápido, la Ley Korenfeld, es que creen, la lógica fundamental es que es un problema general de infraestructura y no lo es. Es un problema de cómo vivimos con el ecosistema, que es el que genera agua, el que genera infiltración, el que nos provee de agua y el que nos evita inundaciones. Digamos que la ley Korenfeld lo que hizo fue tratar de regular, si estuviéramos en una casa, todo lo que pasa dentro de la casa, en términos de tuberías y que si hace falta agua en el baño de arriba, ¿cómo le hago para poner una bomba? Pero nunca se le ocurrió pensar en cómo está la entrada de la casa, cuánta agua va a entrar, cuánta agua va a salir, que eso también tenemos problemas con eso, y cómo va a salir el agua de la casa, qué tan contaminada y hacia dónde, y cómo, y ese tipo de cosas no se resuelven con infraestructura solamente, se resuelven con el entendimiento del manejo del ecosistema, y esa es una de las grandes deficiencias de la ley Korenfeld. Estupendo. Ahora, nos habla de la ley Korenfeld que no se ha aprobado, ¿no? Hoy tenemos una legislación. Mi pregunta sería, independientemente de hacer una valoración de la profundidad que quieras de lo que tenemos hoy, es qué tanto es necesaria contar con una nueva legislación en la materia, en términos abstractos, no necesariamente con esta que se propuso, pero con una nueva legislación, Carmen. Bueno, lo que ocurre es que todo esto se debe a la reforma constitucional en donde se reconoce el derecho humano al agua potable, al acceso al agua potable en cierto sentido porque tiene que ver también con situaciones de calidad del agua. Entonces, en México el acceso al agua potable es un derecho humano constitucionalizado. En el artículo 4. Okay. Y precisamente en la reforma al artículo 4 lo que señala la propia Constitución es que debido a que hay un nuevo esquema de gestión, porque creo que también aquí es importante aclarar, el asunto tanto de escasez como de abundancia, inundaciones, tiene que ver con la gestión del agua. Y si esta se da como se da en el concepto, digamos, más acabado en este tema de legislación de aguas, en una gestión integrada, que finalmente la Ley de Aguas Nacionales vigente la contiene también, pero que a la hora de establecer el derecho humano al agua, individualiza de alguna manera este derecho y entonces genera la necesidad de que el derecho se dote por persona y no como decía la propuesta de Conagua para una población determinada. Ok, entonces tenemos, digamos, una nueva norma constitucional relativamente reciente que por la manera en la que aborda el tema del agua demanda la aprobación de una nueva legislación. Y lo establece así en su artículo transitorio. Y ahí es la ley general. La gran pregunta es, y regreso contigo Luis, es si esta iniciativa que se propuso y que como dice se le conoce como la ley Korenfeld, que tendrá que cambiar de nombre, me imagino ahora que el señor ya no preside Conagua, pero en fin, independientemente de eso, la pregunta es, ¿esta es la legislación que México necesita? Sí, no, ¿y por qué? Y vamos analizándola. Ok, quizá a lo mejor haciendo un poco de historia también, a partir de que surge esta ley en términos de derecho humano al agua, un grupo de ciudadanos se dedicó a hacer una propuesta alternativa, okay, ¿no? En la que convocó a mucha gente, convocó a la sociedad civil, pero también a la academia, y nos sentó a todos, y fue un esfuerzo de 2 años, 2 años y medio, muy difícil, porque sentarnos, si ya de por sí entre académicos, por ejemplo, yo soy de las ciencias más duras con respecto a las ciencias sociales, nos cuesta mucho trabajo discutir, ahora nosotros con la sociedad es mucho más complejo. Generamos una ley alternativa
generamos una ley que nos costó mucho trabajo, que no está al 100% acabada, debemos de admitirlo, pero que recoge todas estas problemas que hemos visto desde una perspectiva más ecológica, desde una perspectiva más social, desde una perspectiva más de equidad, a diferencia de la famosa ley Korenfeld. La ley Korenfeld entró por atrás de la puerta, nunca nos avisaron, todo fue como oscurito, entró y nos enteramos ya que estaba como en comisiones, ¿no? Entonces, después ya la vimos y pues tiene múltiples defectos, muchos problemas, tanto en derechos humanos como en ecología, como en la parte social, como lo que acaba de decir la doctora Carmona. Carmona. Parece que vamos viendo los problemas, es decir, teniendo si quieren como referencia esta iniciativa ciudadana, si quieren hacer mención a la misma, y si no, yendo directamente a algunos de los aspectos de la ley Korenfeld. Yo les propongo algunos de los temas que escuché en la opinión pública. A ver, un tema que ahí estuvo es en vez de tratar al agua como un derecho humano, tal como lo dice la Constitución, lo que se le quiere es privatizar y tratar como un, digámoslo así, producto comercial. ¿Cierto, no y por qué, Carmen? Bueno, aquí el asunto es precisamente que bajo la perspectiva de un derecho humano al agua, tenemos entonces que combinar el concepto que tenemos desde 1917 y que aquí también quiero aclarar algo que ocurrió en 17, en esta idea de que tengo un derecho de titular de la nación del agua, porque las aguas son nacionales y es una nación que es la titular, y entonces aquí viene esta idea de que lo nacional es general. ¿Por qué? Porque participan los municipios, los estados y la federación, y dice el artículo 4, la ciudadanía. Entonces estamos hablando de que ahora son 4 actores frente a un bien nacional. Y este esquema es el que tenemos que dibujar, esquematizar y luego poder transformar para que sea realmente aplicado a la hora de esta necesidad de dotar primero el derecho humano al agua, de acceso al agua potable, y después el derecho de todos los demás usuarios del agua, en donde entonces el agua sí se convierte en mercancía, pero que primero es un bien nacional que tiene que servir para satisfacer, digamos, 2 grandes derechos, porque no es, bueno, varios, pero los primeros 2, digamos, en un esquema, digamos, de generaciones de derechos. El primero es el derecho a la vida asociado al derecho humano al medio ambiente sano, relacionado con el derecho de acceso al agua, que después viene con el derecho a la alimentación, también consagrado en la Constitución, y posteriormente llevarnos a nuestro derecho al desarrollo sustentable o sostenible, a partir de también un manejo integral del agua hasta por la propia empresa como mercancía, porque en estos momentos ninguna empresa puede sobrevivir sin 2 esquemas claros respecto de su producción, del esquema de producción. Uno es todo lo que tiene que ver con la cadena energética y su cadena de agua. A esto de la cadena de agua los ecólogos le llaman la huella ecológica, o sea, lo que nosotros consumimos de energía y de agua es lo que estamos nosotros dejando como, digamos, terrible deuda ecológica a nuestros hijos y a nuestros nietos. Algo que quieras decir de esto, Luis, porque me parece que hay una tensión ahí que me gustaría sacar a flote. Sí, mira, yo como lo veo en esta lógica de la ley Korenfeld fue como un paradigma basado en la infraestructura, lo que volvemos al tema de la infraestructura. La única visión de la ley Korenfeld es la infraestructura nos va a solucionar todo. Nosotros podemos controlar la naturaleza y la infraestructura nos soluciona todo. Pero como la infraestructura cuesta y el gobierno no tiene suficiente dinero, le tenemos que pedir a la iniciativa privada que nos ayude. Y entonces la infraestructura, aun cuando está en contra de él, cómo funciona el ecosistema, tiene que tener ese costo. Y entonces la iniciativa privada dice, yo te ayudo, pero pues la iniciativa privada dice, tengo que ganarle un poquito. Entonces no es que se privatice el líquido como tal, lo que se está privatizando es el entorno del manejo del agua. O sea, ¿cómo la saco yo? Si yo soy iniciativa privada, pues tengo que ganar. Y entonces te tengo que cobrar a ti el agua, y si a ti no te alcanza, pues el gobierno me tiene que dar para que yo tenga un costo, un beneficio más alto que un costo. O sea, la privatización estaría más bien en la gestión de los procesos de administración del agua, obviamente no en la apropiación de los recursos, del recurso hídrico como tal. Claro, pero el recurso no lo puedes sacar tú como individuo. Necesitas, o sea, tú no tienes tu pozo, o tú tendrías que pedirle permiso a la Conagua, y si la Conagua ya le dio la concesión a la iniciativa privada, pues tú no puedes usar esa agua
ni siquiera como individuo, ¿no? Entonces, sí no está privatizado el recurso, pero tú no tienes acceso a él más que la iniciativa privada, ¿no? Hay un tema ahí que generó mucha discusión, Carmen, que era una parte de la iniciativa en la que se establecía la necesidad de solicitar permisos a la autoridad para realizar una serie de actividades, dentro de las cuales se encontraba la de la investigación. ¿Qué hubo por ahí? ¿Qué hay de cierto en eso? En fin. Bueno, en realidad estamos hablando de que hay una parte en donde con esta idea de crear la infraestructura hidráulica, que también es, y por eso comentaba yo esto de la Constitución de 17, porque hay que recordar que si bien la Constitución de 17 nacionaliza el agua, en realidad copió una ley porfiriana. O sea, no hubo, o sea, se trasladaron varios de los artículos, se sintetizaron en el artículo 27, y entonces aquí tenemos dos situaciones muy importantes. Una de ellas, y es de lo que precisamente generó esta discusión respecto de la academia y de inconformarse de lo que se decía de que se tenía que solicitar permiso, porque en realidad más del 80% del agua que nosotros usamos es agua subterránea. Y para poder ver dónde está el agua subterránea se necesitan hacer una serie de estudios y monitoreos. El estudio y monitoreo del agua implican obras, implica llevar a cabo, o sea… Perforaciones, me imagino. En fin, sí, no sé, a veces pequeñas represas, o sea, hay obra. Entonces, es obvio que si el bien nacional, incluyendo lo que se denomina bienes inherentes en la actual ley, pero que no entendieron muy bien en la ley de Conagua, porque estamos hablando de que las aguas, conforme al artículo 27, no solamente son aguas nacionales las aguas, sino también los vasos que los contienen, y también la zona federal, por llamarle de alguna manera, donde están los ríos, y la clasificación de cuerpos de agua, por eso es muy importante para la gestión del agua. Entonces, para poder hacer todo eso, la clasificación de cuerpo, todo esto, se requieren de estudios y sobre todo monitoreo. En uno de los artículos lo que señala es que se requiere permiso, y después se dice que quienes no cuenten con permiso serán sancionados. Curiosamente, yo digo que les ganó el subconsciente, porque en las leyes administrativas no se hablan de conductas, se hablan de actividades. Solamente la ley penal habla de conductas, porque también fue un debate a la hora de las comisiones. Se decía que no es cierto que se criminalizaba, pero en el lenguaje jurídico, hablar de conducta, estamos hablando del derecho penal, porque esas son las conductas imputables, que son las sancionadas, ¿no? Y entonces en este caso lo que ocurre es que se dice que estas conductas, si no tienen permiso, serán sancionadas, y después se considera, está en una fracción que finalmente se encuentra dentro de sanciones graves, y estamos hablando de que entonces se requiere como sanción de 1,000 a 50,000 días de salario mínimo. En los hechos prácticos, Luis, nos queda muy poco tiempo para este bloque, ahora regresamos, pero en los hechos prácticos, si se aprobara esta disposición tal como estaba, ¿qué tanto afectaría a la investigación que realizan? Mucho, o sea, mucho por múltiples razones, pero una es, por ejemplo, te voy a poner mi caso, en muchas ocasiones en Xochimilco, que es donde yo trabajo muchísimo, de repente hay mortalidad de peces dramática de un día para otro. Y uno tiene que ir a monitorear, a generar rápido pequeña infraestructura para hacer los estudios y los monitores para saber qué es lo que pasó con esa mortalidad de peces de un día para otro. Si uno se espera el permiso, ya no se puede hacer. Y en los permisos con Conagua además se tardan mucho tiempo, y si no les conviene, pues no te lo dan. Quitarnos el derecho nosotros como investigadores de generar esta información también es quitarle a la sociedad el derecho a poderse defender de que algo está mal en el agua, que afecta directamente a su salud, y tenemos muchísimos casos ahora. Ayer estaba viendo uno, por ejemplo, en el río Santiago, cerca de Guadalajara, en donde la cantidad de enfermos, de niños enfermos por la contaminación del río Santiago se ha venido dando últimamente, y fue gracias a la academia que empezó a hacer los monitoreos, que le dio la información a la sociedad, que la sociedad pudo decir algo, porque Conagua no estaba diciendo, no se preocupe, no pasa aquí nada. Pruébame de que está mal, y ¿cómo pruebas probar si tienes que pedirle permiso para hacer la prueba? ¿Qué les parece que vamos a un corte y regresamos? Me gustaría que analizáramos los casos de lo que ya existe de privatización, si se vale decirlo así, que han sido polémicos, y sobre todo me gustaría que me ayuden a delinear cuál sería la regulación ideal en la materia, que creo que tendrá como base lo que ya se ha trabajado en esta iniciativa ciudadana. Pero bueno, volvemos ahora aquí en Observatorio. Como puede ver, no se trata de un tema abstracto, no se trata de un tema ajeno a usted,
a mí, a nuestra vida cotidiana, porque estamos hablando de un recurso fundamental. Estamos hablando del agua y de su regulación en México. Ya volvemos.